Bueno, en principio, te voy a sacar de tema, te quiero felicitar, estuve viendo un trabajo muy bueno que hiciste de historia, un trabajo de episodios de la historia formoseña que son desconocidos para la mayoría de los formoseños. Estaba viendo un trabajo tuyo sobre una niña que sus huesos fueron llevados a La Plata, al Museo de La Plata, y que están ahí junto con los huesos de otros miles de personas de distintos lugares del país, que por ser indígenas, por ejemplo, ya eran objeto de estudio, como si fuesen animalitos o ejemplares de la fauna, ¿no? Entonces los llevaban allá y los exponían, le ponían un cartelito, cráneo de niña Nibaclé o de niña Huichí o de niña Cuom, y estaban a la exposición para que la gente diga, ah, mira vos, así son los indígenas de Formosa, ¿no? Y hay toda una movida, y te felicito porque estás, digamos, dándole voz a mucha gente que durante siglos no tuvo voz, y hay una movida para recuperar esos restos humanos y darles la sepultura que la cultura de estos pueblos consideran que hay que brindarle, ¿no? Sí, 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 bueno, muchas gracias. Es un aporte a la construcción de nuestra historia chica, ¿no? De nuestra historia provinciana, que forma parte en realidad de la historia nacional, de la realidad nacional y de las cosas que se pensaban, se consideraban en aquel entonces y cómo se daban, digamos, los hechos políticos, de investigación, científicos y demás cuestiones. El propio Fontana, nuestro fundador, él mismo le sacó la cabeza a un originario y tuvo la cabeza de ese originario, el cráneo, digamos, en su escritorio y luego se lo mandó a las autoridades nacionales, ¿no? Porque también Fontana tenía esas cuestiones de querer investigar un poco la naturaleza, los pueblos originarios, hizo una descripción, hay, digamos, documentos que prueban la existencia de esa cabeza, que Fontana la tuvo, la dibujó incluso en papel, y bueno, y finalmente terminó mandándola a Buenos Aires para la investigación y demás, que, digamos, a los ojos de la actualidad nos resulta horroroso, seguramente para las concepciones que tenían en aquel entonces, este, era capaz que una cuestión medio natural, digamos, entender, por supuesto que era, a nuestro entender, condenable en aquel entonces lo que hacían y con más razón condenable desde la actualidad, ¿no? Lo que han hecho con nuestros pueblos originarios, primero los españoles y luego ya los argentinos, este, fue terrible y todavía la deuda que tenemos con los pueblos originarios de Latinoamérica, de nuestro país, en un conjunto de cosas, en un conjunto de materias, ¿no? La deuda histórica, la deuda social, la deuda económica y política que tenemos con dichos pueblos todavía sigue siendo inmensa, ¿no? Y la reparación tiene que llegar y tiene que llegar de la mano de los gobiernos, tiene que llegar de la mano de la sociedad argentina en todos los sentidos. El reconocimiento tiene que ser total y general. Nosotros tenemos que lograr que las comunidades originarias sean autónomas, que recuperen su lengua, que recuperen sus costumbres, que tengan autonomía política. Yo estuve hablando la vez pasada con una compañera que forma parte acá del sindicato de la CTA, que es referente de las comunidades, y ella decía, el pueblo Con está en Bolivia, hay una pequeña parte en Paraguay y por supuesto en Argentina estamos en varias provincias, pero somos un solo pueblo, sin embargo estamos divididos por provincias, estamos divididos por nacionalidades y eso nos complica como pueblo, pero somos una nación, la nación Con, y así, digamos, tienen una realidad que las divisiones políticas nuestras los dividen, los separan y complica también la situación para ellos para poder reclamar sus derechos ancestrales, históricos y derechos actuales también como comunidad autónoma que debieran ser, ¿no? Fabián, como vos decís, la historia, ¿no? La historia nos ayuda a entender el presente porque tenemos que entender por qué somos como somos, ¿no? Yo no dejo de recordar que
Fortín Yungay, por ejemplo, tiene un monolito en plena avenida 25 de Mayo, figura un capítulo en la historia, fue una masacre de 19 blancos que estaban allí en un fortín del ejército argentino, todavía se discute quiénes los mataron, ¿no? Fue una discusión en aquella época y sigue siendo una discusión hoy, pero de pronto dejamos de lado matanzas tremendas, ¿no? La que ocurrió en los años 20 en Chaco, luego en el año 47 en Formosa, donde no es que 19 murieron, murieron centenares, pero no tienen monolito, no tienen un capítulo en los libros, hay un olvido, digamos, es un capítulo como que nos interpela a la sociedad blanca, ¿no? Es decir, bueno, blanca o criolla, ¿no? Llamémosle Argentina, ¿no? A ver, fuimos responsables y ni siquiera nos hacemos cargo, ni siquiera le enseñamos a los chicos lo que sucedió, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos, Gabriela, y hay como una invisibilización de esa realidad. Yo creo que nosotros cuando repasábamos un poco los años en que ocurrieron esos hechos, fíjate vos que hay hechos que ocurrieron, es llamativo, ¿no? Forma parte de la historia. Hay hechos que ocurrieron durante el gobierno de Irigoyen, que es el primer gobierno popular que tiene nuestro país, de una democracia seria, y después otros hechos que ocurrieron durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y digamos que hay una cuestión que yo no sé hasta dónde tiene que ver la política gubernamental, digamos. Yo creo que tiene que ver con algunas concepciones como sociedad blanca, como vos decías. La discriminación fue muy fuerte desde el principio y sigue estando muy vigente hasta el día de hoy como sociedad blanca hacia los originarios. Es lamentable que nosotros tengamos que estar todavía hablando de estas cosas, ¿no? Tendría que estar ampliamente superado, pero también es cierto que hay cosas que los gobiernos de turno no ayudan para que se superen esas cosas. Acá tenemos dos hechos graves, ¿no? El tema de Fortín Yungay y luego y toda la matanza que le siguió, porque ahí es cierto, murieron 19 personas, las familias del ejército de línea, que eran los gendarmes en ese momento, las esposas, los hijos, pero lo que se vino después de eso, una persecución, se habla de por lo menos, hay muchas versiones, pero hay versiones que hablan de por lo menos de 300 a 500 personas muertas, porque el asedio contra el pueblo pilagá sobre todo fue tremenda, pero a los pocos años quedó demostrado que no fue el pueblo pilagá el que asedió y asesinó a los del Fortín Yungay. Quedó demostrado que se trataba de otro pueblo, que era un pueblo que venía del Paraguay. Para nosotros era el Paraguay, pero ese otro pueblo, ahí no me sale el nombre ahora. Guaycurúes me parece que eran. Bueno, sí, pertenecía a la gran familia Guaycurú, porque los Guaycurú englobaban a su vez subfamilias, digamos. Claro, sí, sí. Y bueno, era un pueblo que era nómade, digamos, que vivía entre el Paraguay y la Argentina. El río Paraguay para ellos no era una frontera, era parte del territorio nomás. Y ese pueblo finalmente está reconocido, hay una placa en el monolito que está ahí en Fortín Leyes, ahí está la placa donde se reconoce que el pueblo pilagano es culpable y se le claramente, según las investigaciones, el culpable de esa matanza fueron esos pueblos, no me sale el nombre, pero está en la placa ahí en el monolito que está en Fortín Leyes, donde ocurrió esa desgracia, digamos. Ahí el pueblo pilagá fue perseguido, luego en Rincón Bomba, que mencionabas recién, ahí frente a Lomitas, que fue otra enorme matanza gigante. Entonces tenemos nosotros una trágica historia en materia de persecución a nuestros pueblos y que vienen de la mano de Gendarmería Nacional y de la forma del comportamiento casi autónomo incluso que tenían algunos generales de esa fuerza en aquella época, ¿no? Porque no había control. Imagínate vos que todo se controlaba por carta, por papeles que tardaban no sé cuánto tiempo en llegar y tenían un alto grado de autonomía los jefes militares o gendarmes en este caso en aquella oportunidad y definían cosas como esta, ¿no?
Yo recuerdo que el gobierno de Perón había mandado mercadería, había mandado un montón Había de mandado cosas que... un tren con comida y las autoridades locales lo pararon en Formosa y ahí se echó a perder parte de esa comida y Y luego, siguió viaje, sí, sí. cuando Y siguió bueno, viaje, ya estaba en descomposición parte de la comida y eso produjo mucha gente murió de intoxicación y de ahí van a las lomitas a pedir, a quejarse de esta situación y los comerciantes le llenan la cabeza al jefe de gendarmería diciendo, ven, ahí vienen, es un peligro, hay que dispersarlos y bueno, y de dispersarlos a masacrarlos un paso, yo, digamos. los comerciantes y todo el pueblo lomita, la sociedad civil, vamos a decir, para ser más claro, alimentaron la idea de que los Pilagás querían vengarse de lo que había ocurrido en Yungay, de la persecución enorme, injusta que sufrieron después de Fortín Yungay, y que se estaban juntando frente a Lomita en una zona conocida como Rincón Bomba o el Rincón, y en realidad se trataba de un ritual religioso donde venían las distintas tribus Pilagá de distintos lugares, se juntaban ahí al frente y comenzaban a cantar y a alabar a sus dioses y demás cosas, y ellos creían que se estaban preparando para un ataque a la Lomita. Se desvirtuó todo y ocurrió una feroz matanza nuevamente, increíble, ¿no? Y después de todo lo que han hecho el gobierno local, sobre todo Gendarmería, con el tema de la comida, les robaron otras cosas que venían para ellos. Bueno, todo mal, digamos, y terminó así, en esta tragedia, y es lamentable, y hay que decir las cosas como son, ¿no? Es decir, hay que decir las cosas como son. Entonces, también tenemos acá cerca Chaco, que habías mencionado, bueno, y así tenemos trágicas historias. Pero bueno, tenemos una enorme deuda, yo creo que nunca es tarde para reparar, más allá de que lamentamos profundamente los muertos, los que han hecho nuestros, vamos a decir, entre comillas, próceres provinciales, los primeros blancos que vinieron para fundar los primeros pueblos, ciudades en esta zona, que en realidad obedecía a un principio de control de territorio en primer lugar frente a la guerra del Paraguay, ¿no? Porque había problemas de límite con el Paraguay en esa oportunidad y el Estado Nacional Argentino necesitaba tomar posesión para garantizar la delimitación territorial en disputa con el Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Y además el negocio, digamos, el capital nacional en manos de la oligarquía nacional necesitaba tierras, digamos, para incorporarlas a la producción capitalista para la exportación, ¿no? Esa es un poco la historia a grandes rasgos de lo que, por qué se dio la conquista del desierto en el sur y por qué se da la conquista del desierto verde en el norte del país, ¿no? Y el reparto de tierra y todo lo que significó en aquella época. Vamos a hablar de la reunión que tuviste de ATE, de la conducción, bueno, de las declaraciones de Vázquez, el secretario general, sobre el tema del salario mínimo. Contame un poquito, bueno, ¿qué va a hacer ATE Formosa ante esta situación tan difícil por la que se encuentra el asalariado, el hombre la familia, hombre, mujer, que dependen de un sueldo de la administración pública, ¿no? En esta difícil situación? Bueno, te cuento, nosotros estamos siempre muy pendientes de esto porque entre tantos reclamos que tienen los trabajadores, uno de los más importantes siempre es la cuestión salarial. A nivel nacional nosotros tenemos los compañeros de ATE Nacional, que incluso CTA Nacional, que se han retirado, digamos, que han firmado en disconformidad el aumento del mínimo no imponible, del salario mínimo. A nivel nacional nosotros no estamos de acuerdo para nada con ese aumento que aceptaron los otros sindicatos. Creemos que casi es burlarse de los trabajadores, como pensar en un sueldo de 69.000 pesos para el mes de marzo, es increíble, y mucho más para el Estado Nacional, que es el que tiene mayores recursos, digamos. Y a nivel provincial, si bien es cierto, este año se dio un aumento un poco más interesante que a nivel nacional, hablo del escalafón general,
Igual nosotros estamos con trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. Hoy para no ser pobre, no sé en cuánto debe estar los últimos números, pero por lo menos debe estar en 130.000 pesos hoy en una familia tipo para no ser pobre, ¿no? Y nosotros venimos denunciando permanentemente esa situación, Gabriel. Entendemos que hay posibilidades, la provincia tiene recursos económicos, este año ha recibido una cantidad inmensa de recursos, de pesos, vamos a decir, del gobierno nacional por concepto de coparticipación y tiene, digamos, un colchón importante de plata con el cual puede hacer frente a la enorme devaluación que está sufriendo el bolsillo de los trabajadores formoseños y sobre todo la cuestión de los trabajadores municipales. No puede ser que tengamos los municipales que estén cobrando alrededor de 20 o 25 mil pesos como sueldo, como salario. Eso debería darle vergüenza a cualquier gobierno, sean trabajadores en blanco que cobren eso. Se le debería caer la cara a los intendentes que pagan eso y que no son capaces de reclamar los recursos que tengan que reclamar. Y por supuesto al Ejecutivo Provincial no lo puede aceptar, porque cuando le conviene es gobernador de los 650.000 formoseños y cuando no le conviene, los municipios son autónomos, arréglense solos, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y los municipios, los intendentes tienen que afrontar no solamente los salarios de los trabajadores municipales, sino que tienen que afrontar la realidad de todos los pueblos, del pueblo en general, para el cual fueron elegidos como intendente. Entonces tienen que poner alumbrado público, tienen que enriquecer la calle, tienen que hacer pavimento, tienen que arreglar la plaza, tienen que poner cantarillas, tienen que hacer un montón de trabajos y que no tienen recursos para hacerlos, porque la distribución de los recursos que llegan a Formosa están mal distribuidos. Eso así de modo general, Gabriel, contarte que nosotros sabemos muy bien que tiene un superávit importante la provincia y que no se distribuye justamente. Si hay una distribución más justa y se funcionan ciertos organismos del Estado aprobados por ley, por ejemplo el Consejo Económico y Social, que debe funcionar y que nunca fue convocado, porque si eso funcionaría, los ingresos estarían distribuidos de una forma mucho más racional. Menos plata para la política y más plata para el pueblo, más o menos es lo que garantizaría si funcionara bien esa realidad, digamos, ese Consejo Económico y Social que está creado por Constitución Provincial, nunca fue convocado. Hola. Sí, Fabián, sí. A ver, en otra época se hablaba de que la pobreza, como concepto de que no te alcance para lo básico, era el fantasma que siempre estaba acechando las familias de las personas que no tenían un sueldo fijo, ¿no? Es decir, la pobreza era el gran peligro de aquel que hacía changas, que un día ganaba, otro día no, había una permanente inseguridad alimentaria, una inseguridad de lo que se podía ganar, de lo que podía llevar a la casa. Hoy la pobreza acecha también y fundamentalmente al asalariado, es decir, eso es una contradicción en sí mismo en el sentido de que el salario tiene que alcanzar para lo básico, si no, no es un salario. Es decir, el concepto de que el salario hoy no alcance ni para comer es un contrasentido porque entonces deja de ser un salario y se convierte en algo que no tiene nombre, porque a ver, a mí me es muy difícil decir que lo que ganan los municipales que ganan 20.000 pesos es un salario, como tampoco es un salario lo que se le paga a los cooperativistas que barren las calles, ¿no? Es decir, eso es otra cosa, pero salario no es. Ahora, que el empleado de la Administración General, ¿no? del escalafón general, también hoy caiga en una situación donde no le alcanza para lo básico, es novedoso, digamos. Es decir, antes no le alcanzaba para, digamos, para algunos gastos que podíamos llamar, optativos, algún viaje, comprar un vehículo, salir
recreativo, comprarse una pilcha de mayor valor, pero hoy no alcanza para lo básico básico. Entonces, estamos en una situación de empobrecimiento del empleado público que es progresivo. Cada vez el empleado público está más empobrecido y cada vez está más aceptado de que hace falta otro ingreso para poder llegar a fin de mes. Sí, lamentablemente es así. El salario de uno de los miembros de la familia, de uno de los jefes de la familia, ya no alcanza. Lamentablemente es una realidad en varias provincias y sobre todo en los municipios. Y lo que es inentendible, Gabriel, es que habiendo los recursos, no se distribuyen correctamente. Eso tiene que ver ya con una decisión política. Distribuir los recursos de una forma más justa, socialmente, económicamente y políticamente, tiene que ver con decisiones de primer nivel. Si eso no ocurre, si las decisiones están concentradas y si encima esas decisiones solamente benefician a un sector de la comunidad muy vinculado a la política, a los sectores de poder, porque acá la otra parte que hay que decir, Gabriel, es que mientras vos tenés pobreza, miseria y un mundo de necesidades en un amplio sector de la población que tienen incluso trabajo en blanco, como lo estamos diciendo, hay un sector de asalariados que es el menor, en cantidad es el menor, muy vinculado a la política, que tiene recursos disponibles discrecionalmente para un montón de cosas. Y a eso se suma un montón de manoseo, digamos, que hay en ciertos ministerios, donde le hacen trabajar acá menos, te hacen trabajar más por menos plata. Hay un sinnúmero de situaciones irregulares que van desde contratos basuras a maltratos, a cuestiones de distintas índoles, y que al fin y al cabo termina en cómo se arman las cajas chicas en los ministerios para manotear mayores recursos para un pequeño sector, o capaz que para el afán o para la corona también, vaya a saber uno, pero hay un montón de situaciones. Nosotros tenemos, no sé, por contarte un par de casos, acá en el hospital, en los cuatro hospitales de la ciudad de Formosa, el Hospital de la Madre y el Niño, el Central, el Distrital 8 y el Hospital Evita, hay distribuidos unos 80 enfermeros licenciados en enfermería. Enfermeros universitarios, que le ofrecieron la residencia hace 6 meses atrás, con lo cual pasaba de trabajar 40 horas, 62 horas, y iban a cobrar de 70.000, que está hoy el básico, iban a pasar a cobrar 140.000, prácticamente el doble. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Fabián. Bien. Hace 6 meses le pidieron que renuncien al cargo de... El ministerio hizo eso, ¿no? Donde Aníbal Gómez es el... le piden que renuncien a su cargo, del cargo base de enfermería, para pasar a ser residentes, que van a cobrar el doble, tienen que trabajar un poco más, son 3 años, entonces tienen el título de residente como enfermeros, y eso les da, digamos, un volumen profesional X, les dan un título X de residentes y pasan a cobrar más a partir del momento en que se reciben, pero ya cobran más a partir del momento que hacen la residencia, y después se mantienen en la categoría 12, que es para cobrar bien el día de mañana, digamos. Le dijeron ahora que les rechazaron la renuncia, que se mantienen en el cargo original. Nunca les pagaron la diferencia de sueldo, pero sí les hicieron trabajar el doble. Y ahora les rechazaron eso, le dijeron que no le van a pagar, que no, que sí, que no, que sí. Es más, dentro de las 62 horas que le hacían trabajar por ser residente, ahora le agregaron todos los feriados y todos los fines de semana. O sea, no tienen ni siquiera un feriado en la semana para descansar. O sea, trabajan de lunes a viernes, más sábado y domingo, más cualquier feriado. O sea, los 7 días de la semana trabajan como residentes. Es una forma de manosear a los trabajadores. Si los recursos estaban y ahora no les quieren pagar, ¿dónde están los recursos?
¿Se Fabián, entiende? sí, sí. A ver, Bueno, todo esto ese es tipo de... sí, Sí. todo esto es No, te decía producto que del incumplimiento de la ley de carrera sanitaria, una ley que fue una conquista gremial, una conquista sectorial, una ley que fue producto de mucha participación, de una amplia convocatoria, fue un verdadero triunfo popular, laboral, y resulta que hoy se cumple la parte de las obligaciones, pero la parte de los derechos no se cumple. Digamos que la ley de carrera sanitaria, que fue un ejemplo, que fue una cosa realmente importante, hoy, sin haber sido derogada, ha sido sistemáticamente está siendo sistemáticamente incumplida. es, Y ni qué hablar es- de la ley de los docentes y de las normas laborales de la Constitución provincial. Hay normas importantísimas de la Constitución provincial que son operativas y que no se cumplen. Empezando por ese artículo que dice todo incremento salarial tiene que ir al básico y tiene que ser objeto de los descuentos de ley. Eso no se cumple, hay sectores que están en negro, ni qué hablar de las paritarias, ni qué hablar, como vos decís, del Consejo Económico y Social. Es decir, la ley no se cumple y la Constitución tampoco. Vos sabés que con eso, para retomar el tema de salud, ahí el tema de la ley de carrera sanitaria es sistemáticamente violada por el patrón que es el Estado provincial, es decir, la gestión actual. Es increíble, ¿no? Porque varios puntos de esa ley son favorables, muy favorables al trabajador de la salud. Ninguno de esos puntos se cumple. No sé, estoy acordándome de uno muy particular que decía que cada 4 años hay como cada 4 años de antigüedad, el agente de la salud es promovido a una nueva categoría y esa promoción significa 5% de aumento en su salario básico. Bueno, eso no ocurre. Hasta 6 aumentos, o sea que 6 por 4, 24. A los 24 años, esto dice la ley, ¿no? A los 24 años de antigüedad vos deberías cobrar 30% más de aumento en tu salario básico, con lo cual aumentaría el presentismo, la zona, aumentarían otros conceptos, digamos, en tu salario. Bueno, nada de eso se respetó nunca, nadie tiene nada de eso. Nunca se creó el comité de salud donde estaría integrado por médicos, por enfermeros, por sindicatos, para, para, para ir cubriendo los cargos de autoridades, digamos, porque en el orden del mérito hay que ir cubriendo las direcciones en los distintos lugares del sistema de salud. Nada de eso, no, acá es todo a dedo, vos vas a directora, director, vas todo a dedo, a vos te doy tantas horas de guardia, vos repartís como podés, como querés, vos fíjate con cuántas horas te quedás para vos. Acá en los hospitales hay gente que cobra 500 horas de guardia, 600, 700 horas de guardia. Eso es imposible que ocurra. Si vos ya tenés por tu cargo, vos tenés 40 horas semanales, con lo cual ya trabajás por lo menos 6 días en la semana, 7 horas. Imagínate, 5 días, por lo menos 7 horas. Y encima decís que trabajás 700 horas más. Es imposible, no hay cuerpo humano que pueda trabajar eso. Tenés que vivir las 24 horas, tenés que vivir las 24 horas en el hospital, en la salita o donde trabajes, y aún así no sé si llegás a las 700 horas. ¿Sabes cuántas son 700 horas de guardia en la categoría alta? Son 700.000, 700, 1.400 pesos, 740.000 pesos, más o menos, el que cobra 700 horas. ¿Qué hay? Hay gente que cobra 600, 500, 400 horas. Es un mundo de plata. Por supuesto que ahí nos enteramos, por ejemplo, que tienen en negro a enfermeras, enfermeros, a gente que hace trabajo de administración, a gente que hace limpieza. Entonces los directores de los hospitales, salitas, centros de salud, ¿qué hacen? Bueno, te doy a vos tantas horas de guardia, y bueno, yo tengo en negro a un chofer de un CIPEC, tengo en negro a un enfermero acá, y te paso, mira, por lo que trabajaste este mes, te paso 50 horas de mi sueldo. Yo voy a mi cajero, retiro y te pago en negro. Pero yo ya me quedé con varias horitas para mí. No le pagué todo al compañero.
primero que totalmente irregular la situación. Segundo, ¿dónde está el negocio? Que yo acepto que me carguen 700 horas, 500 horas, 400 horas, porque en vez de darle las 100 horas reales que trabajo, le estoy dando 50 horas. 50 horas me estoy quedando para mí. Es una cadena de corrupción. Capaz que ese también le está pasando un poquito al jefe de arriba o al que distribuye las horas. Hay una cadena mafiosa, digamos, de manejo de recursos del Estado que no llegan a los trabajadores, que no blanquean a los trabajadores. Hay monotributistas que tienen 14 años de antigüedad en el sistema de salud formoseño y no se les reconoce. Después les quieren pagar cada vez menos. En el hospital de Lomitas tenemos un problema gigante con respecto a los monotributistas que cobran una beca, con esto, que algunas horas, que están hace 14 años en esa situación irregular, precaria, distintos enfermeros, enfermeras, y no tiene voluntad y no se ve la vocación del Ministerio de Desarrollo Humano por solucionar los problemas que tienen los compañeros trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores y ámbitos de la salud pública formoseña. Y eso es lamentable y lo denunciamos en todos los foros, en todas las asambleas, en todas las formas que podamos hacerlo, porque es responsabilidad política del gobierno de Gilles Fran solucionar este tema. Y gran parte de esta solución viene de la mano de la ley de paritaria que nosotros presentamos este año en la legislatura provincial como sindicato para que lo traten nuestros diputados, que son nuestros representantes. Y esa ley de paritaria que la presentamos fue negada y fue desconocida por el bloque mayoritario, es decir, los diputados que responden al oficialismo local. Nadie la trató, ni siquiera los diputados que vienen de fracción gremial, porque seguramente recibieron la orden de no discutir, porque eso significaría, entiendo yo, que la patronal tiene que sentarse a discutir con los representantes de los trabajadores, es decir, con los sindicatos, ley de convenio colectivo de trabajo. Claro. Fabián. Eso es la ley paritaria. Y el gobierno no quiere hablar con nadie, no quiere discutir con nadie, y mucho menos en una mesa donde implicaría soluciones para los trabajadores. Aparentemente el gobierno provincial no quiere ese tipo de soluciones, quieren hacer concesiones de tipo paternales, digamos, mira, ¿para qué vamos a andar hablando con fulano si yo puedo solucionar tu problema? Vení, chupame la media un ratito, así yo te soluciono tu problema. Claro, además, eso que vos estás describiendo, Fabián, causa en aquel que recibe las 50 horas en negro una especie de complicidad, digamos. A mí me dan por afuera 50 horas, entonces yo, que sé que está mal, que es ilegal, me convierte a mí en cómplice también de eso. Entonces tengo que callarme la boca para seguir cobrando las 50 horas, para que no se sepa que yo estoy cobrando 50 horas. Es decir, se busca de alguna manera que el trabajador que debería ganar más si se cumple la ley, termine siendo cómplice de una violación de la ley, creyendo que violando la ley él por lo menos consigue 50 horas en negro. Y con eso se consigue que es... Te hacen sentir como que ellos te hacen un favor a vos. Exactamente. Y además, mira, yo te estoy haciendo un favor, no te vayas al gremio, ¿eh? Claro. No te vayas al gremio, no hagas nada en redes sociales porque te quito el beneficio que te estoy dando, porque yo te estoy regalando un beneficio. Claro. Esto es lo que le hacen sentir a los trabajadores y trabajadoras, y te digo, estos casos en todos los hospitales de la provincia ocurren y en varios centros de salud de la provincia ocurren. Digamos, es increíble que un gobierno que predica la justicia social como un principio fundamental permita y promueva la existencia de este tipo de realidades que son totalmente inequitativas, injustas, lo mires por donde lo mires, ilegal e injusta. Y esto lo permite el gobierno, lo permite el sistema. Y no hay voluntad de arreglarlo. Nosotros hemos propuesto una posible solución. Ley
de paritarias provincial para sentarnos, despacito vamos a arreglar, año por año, vamos a arreglar lo más urgente, después vamos arreglando los huecos más enormes que tiene el sistema para que no ocurran más este tipo de injusticia y para que se respete ese piso de dignidad que nosotros reclamamos para los trabajadores. No se puede jugar con la dignidad de los trabajadores, con la mesa de los trabajadores, no se puede jugar con los derechos de los hijos, porque si vos violás los derechos de un trabajador y lo tenés en negro en esa situación, estás de alguna manera indirectamente violando los derechos de los niños, de los hijos de esa familia, de ese trabajador, de esa trabajadora. Y después nos llenamos la boca de que los privilegiados son los niños. Bueno, garanticemos que los chicos coman bien en su casa con su familia. Hagamos bien las cosas. Básicamente eso, acá no hay ni un plan revolucionario, no hay un plan comunista, no hay un plan soviético, no hay un plan, no sé, nada raro, digamos. Es Sí, el sí. plan y los principios del gobierno peronista, los principios incluso del irigoyenismo, del alfonsinismo, los principios del desarrollismo, son principios casi universales para la historia de nuestro país. Garantizar los derechos de los laburantes. Totalmente. Fabián, gracias. Gracias por la claridad de tu concepto y bueno, por la posición asumida y porque nos das la posibilidad de dialogar, ¿no? Hay gente que no pretende que esto quede en el más absoluto silencio y me parece que lo que ustedes hacen es importante. Muchas gracias. Un saludo enorme.